¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras luchando con todo tu ser por obtener una respuesta de Dios en oración? ¿Te has preguntado por qué algunas de las batallas más profundas de la vida ocurren cuando estás buscando una bendición de parte de Él? ¿Te has sentido exhausto en tu caminar con Dios, como si estuvieras al borde de rendirte en medio de la lucha espiritual? Es común que en nuestra vida cristiana nos encontremos en medio de una batalla interna, una lucha espiritual en la que buscamos con desesperación la bendición de Dios. A veces la lucha es tan intensa que nos sentimos agotados, debilitados e incluso heridos, preguntándonos si Dios realmente está ahí. Sin embargo, la historia de Jacob nos muestra que estas luchas pueden ser la entrada a una transformación profunda y eterna. La verdadera bendición de Dios llega no solo cuando luchamos, sino cuando nos rendimos a su voluntad y permitimos que Él nos transforme en medio de la batalla. En nuestro devocional de hoy, titulado Luchando por la bendición, exploraremos Génesis capítulo 32, versículo 28, donde Jacob, tras luchar con Dios toda la noche, recibe un nuevo nombre, Israel, y con ello una nueva identidad y propósito. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a acompañarme en este recorrido exegético a través de la vida de Jacob, donde aprenderemos que la verdadera victoria no se encuentra en nuestras fuerzas, sino en aferrarnos a Dios hasta ser transformados y bendecidos por Él. Génesis capítulo 32, versículo 28 dice: Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La historia de Jacob, relatada en Génesis capítulo 32, del versículo 24 al 30, nos presenta a un hombre que ha llegado al límite de sus fuerzas. Después de muchos años de conflicto familiar y huida, Jacob se encuentra solo en la noche, sabiendo que al día siguiente enfrentará a su hermano Esaú, con quien había tenido una relación tensa y peligrosa. Jacob había enviado a su familia y sus bienes por delante, quedándose completamente solo, un reflejo de su situación interna. Un hombre agotado, con miedo y sin control sobre lo que estaba por venir. En medio de esa oscuridad, un varón, Dios mismo, aparece y comienza a luchar con él. Esta lucha no es solo física, es un reflejo de la lucha interna de Jacob, quien toda su vida había dependido de su astucia y manipulación para salir adelante. Jacob lucha toda la noche con este varón y cuando está a punto de amanecer el varón toca la cadera de Jacob, dislocándola. Este acto simboliza el quiebre de la autosuficiencia de Jacob. Aunque aún lucha, ya no lo hace desde su propia fuerza. La lucha continúa hasta que Jacob en su debilidad se aferra a Dios pidiendo una bendición. Este momento culmina cuando el varón cambia el nombre de Jacob, dándole una nueva identidad, Israel, el que lucha con Dios y con los hombres y ha vencido. El contexto de esta historia revela la profundidad de la transformación que Dios quería realizar en Jacob. No era solo una lucha física o una prueba pasajera, sino un encuentro divino que lo marcaría para siempre. Jacob pasó de ser hombre que engañaba y controlaba todo a ser alguien que dependía completamente de Dios, quien lo había quebrantado para bendecirlo. Esta lucha es una enseñanza de nuestras propias luchas espirituales, donde Dios permite que nos enfrentemos a situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort para poder transformarnos. El nombre Jacob tiene un significado profundo. A lo largo de su vida, Jacob fue conocido como el suplantador o el que toma por el talón, lo que refleja su carácter astuto y manipulador.
desde su nacimiento cuando agarró el talón de su hermano Esaú hasta sus estrategias para obtener la bendición de su padre Isaac. Jacob vivió dependiendo de su ingenio. Sin embargo, esta identidad no era suficiente para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Dios quería más que un hombre astuto, quería un hombre transformado, alguien que pudiera depender totalmente de él. Cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, no es simplemente un cambio simbólico. Este nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios, representa una transformación profunda de su vida. Ahora Jacob es alguien que ha luchado, no solo con hombres, sino con Dios mismo, y ha sobrevivido para contar la historia. Pero esta lucha no fue una victoria en términos humanos, fue una rendición. Jacob al final no ganó por su propia fuerza, sino por aferrarse a Dios en su debilidad, reconociendo que su vida dependía completamente de Él. Esta es la esencia de la transformación espiritual. No se trata de ganar batallas con nuestras fuerzas, sino de rendirnos a Dios y permitir que Él nos transforme. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos enfrentando nuestras propias luchas? A menudo, como Jacob, intentamos resolver nuestros problemas con nuestras habilidades o estrategias, pero Dios nos llama a rendirnos a Él, a aferrarnos en oración y buscar su bendición, no como un premio por nuestros esfuerzos, sino como un acto de su gracia transformadora. Dios no solo quiere darnos una solución a nuestros problemas, quiere transformarnos en personas nuevas, con una identidad que refleje su propósito para nuestras vidas. La historia de Jacob es una enseñanza viva para nosotros. Hoy en día, cada uno de nosotros enfrenta luchas en diferentes áreas de nuestra vida, problemas familiares, desafíos laborales, crisis personales o batallas internas que a veces parecen interminables. En esos momentos, como Jacob, a menudo nos encontramos solos, sin saber cómo enfrentar lo que viene. Pero es precisamente en esa soledad donde Dios nos encuentra y nos invita a luchar con Él, no para derrotarlo, sino para ser transformados por su poder. La oración es el lugar donde luchamos con Dios. No es solo un ritual, sino un espacio donde nos encontramos cara a cara con nuestra debilidad y su poder. Como Jacob, debemos estar dispuestos a aferrarnos a Dios, incluso cuando sentimos que hemos sido heridos o que estamos en desventaja. Jacob salió de esa lucha cojo, pero con una bendición. Del mismo modo, nuestra lucha de oración puede dejarnos marcas, pero esas marcas son testigos de la gracia transformadora de Dios en nuestra vida. La clave es no soltar a Dios, seguir buscando su presencia y su bendición, aun cuando todo parece estar en contra. Esta historia nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre la lucha. No es algo que debamos evitar o temer, sino una oportunidad para que Dios trabaje en nuestro carácter. A través de la lucha, Dios quiere que dejemos de ser Jacob, el que depende de sí mismo, y nos convirtamos en Israel, el que depende de Dios. ¿Estás dispuesto a enfrentar tus luchas de esta manera, sabiendo que al final de ellas te espera una transformación que cambiará tu vida para siempre? La transformación de Jacob a Israel trajo consigo resultados significativos. Primero, el cambio de nombre fue más que un acto simbólico. Fue un reflejo de la nueva identidad que Jacob recibió. Ya no sería conocido como el engañador, sino como alguien que había enfrentado a Dios y había sido cambiado por Él. Este cambio de identidad no solo afectó a Jacob, sino también a su descendencia, ya que a Israel se convertiría en el padre de las 12 tribus que formarían la nación de Israel. La transformación de una persona puede tener repercusiones
que afectan a generaciones enteras. En segundo lugar, Jacob salió de la lucha con una marca física, una cadera dislocada que lo dejó cojo por el resto de su vida. Esta herida, lejos de ser una desventaja, se convirtió en un recordatorio constante de su encuentro con Dios y su dependencia de Él. A veces las consecuencias de nuestra transformación no son lo que esperamos. Pueden incluir cicatrices o debilidades que nos acompañen por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, esas marcas son testigos de la obra de Dios en nosotros, señales de que hemos pasado por el fuego y hemos salido transformados. Finalmente, la consecuencia más profunda de la lucha de Jacob fue su nueva relación con Dios. Antes de este encuentro, Jacob conocía a Dios de manera distante, como el Dios de sus padres. Pero después de esta lucha, Jacob conoció a Dios de manera personal e íntima. Este es el resultado más grande de cualquier lucha espiritual, la posibilidad de conocer a Dios de una manera nueva y más profunda. No es solo acerca de recibir una bendición, es acerca de ser transformado en alguien que camina en una relación renovada y más profunda con el Creador. El enemigo Satanás siempre tratará de frustrar el proceso de transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Una de las trampas más comunes es hacernos creer que la lucha no vale la pena, que es mejor rendirse antes de que Dios complete su obra en nosotros. El diablo susurrará mentiras, diciéndonos que Dios no escucha nuestras oraciones o que la bendición no llegará. Pero debemos recordar que la bendición llega a aquellos que perseveran. La lucha de Jacob duró toda la noche y es posible que nuestras propias luchas se prolonguen más de lo que esperamos. No debemos caer en la tentación de rendirnos. Otra trampa que el diablo utiliza es la del orgullo. Jacob era un hombre astuto que confiaba en su propia capacidad para salir adelante, y esa misma mentalidad puede ser un obstáculo para nuestra transformación. El enemigo intentará que sigamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, evitando que nos rindamos completamente a Dios. Sin embargo, como vimos en la historia de Jacob, el verdadero cambio solo ocurre cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a depender totalmente de Dios. Es en nuestra debilidad donde su poder se perfecciona. Jesús mismo nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración y la lucha espiritual. Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien a pesar de ser ignorada repetidamente, continuó clamando hasta que recibió justicia. Jesús usa esta parábola para enseñarnos que debemos orar sin desmayar, sabiendo que nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones y responderá en su tiempo perfecto. La lucha en oración no es en vano. Dios ve nuestro clamor y responde a aquellos que perseveran con fe. Jesús también nos muestra en su propia vida lo que significa luchar en oración. En el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, Jesús oró intensamente, luchando con su propia voluntad y sometiéndose completamente al plan del Padre. Aunque sabía lo que venía, Jesús nos da el ejemplo de cómo debemos rendirnos en oración, buscando siempre la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Su victoria en la cruz fue precedida por una victoria en la oración, donde Él luchó y venció, no por evitar el sufrimiento, sino por abrazar el plan de Dios. Jesús nos invita a seguir su ejemplo, a luchar en oración, no para cambiar a Dios, sino para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Él nos llama para confiar en el Padre, sabiendo que aunque la lucha sea intensa, la victoria está asegurada para aquellos que perseveran. Hoy en día, todos enfrentamos luchas de diferentes tipos.
Algunas de ellas son externas, como problemas financieros, enfermedades o dificultades en nuestras relaciones. Otras son internas, batallas espirituales en las que luchamos contra el pecado, el miedo o la duda. Sin embargo, la historia de Jacob nos recuerda que Dios está presente en medio de esas luchas y que Él quiere usarlas para transformarnos. En lugar de evitar la lucha o buscar soluciones rápidas, debemos estar dispuestos a entrar en la presencia de Dios y luchar con Él en oración. La transformación que Dios quiere obrar en nuestras vidas no es superficial, es profunda y duradera, pero para experimentarla debemos estar dispuestos a pasar por el proceso. Esto significa que no debemos temer la lucha, sino abrazarla, sabiendo que a través de ella Dios está formando en nosotros un nuevo carácter, una nueva identidad. Como Jacob, debemos estar dispuestos a ser quebrantados, sabiendo que el quebrantamiento es la entrada a la bendición. En nuestra vida actual, el desafío es claro. ¿Estamos dispuestos a luchar con Dios en oración? ¿Estamos dispuestos a perseverar aun cuando las cosas no se vean claras? Dios nos llama a aferrarnos a Él, a no soltarlo y a confiar en que al final de la lucha seremos transformados. No importa cuál sea la batalla que estás enfrentando hoy, Dios está contigo y si te aferras a Él recibirás su bendición y experimentarás una transformación que cambiará tu vida para siempre. Oremos. Señor, hoy reconozco que he estado luchando con mis propias fuerzas. He intentado controlar mi vida y mis circunstancias, pero hoy me rindo ante ti. Como Jacob, quiero luchar contigo en oración, no para que cambies mi situación, sino para que me cambies a mí. Dame la fortaleza para perseverar, aun cuando la lucha sea difícil. No quiero soltarme de ti hasta que recibas mi vida y la transformes. Gracias, porque sé que a través de esta lucha me has estado llevando a un lugar de mayor dependencia y bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.